El día de hoy es un gran día histórico para México. Inauguran los últimos tramos del gran proyecto del Tren Maya en el sureste mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumple el sueño del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fue él quien dio inicio con esta emblemática obra de talla internacional para detonar la economía en el sureste del país, uniendo a 5 estados a través de una gran vía de tren con más de 1,500 kilómetros. Una de las obras más grandes del mundo, construida en tiempo récord por los altos mandos de los ingenieros militares. El día de hoy se concluye el 100% de esta titánica obra, que en un inicio muchos creían que se quedaría inconclusa, como ya se tenía por costumbre con administraciones pasadas. Pero hoy vemos que la cuarta transformación que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador cumple lo que promete. Honor a quien honor merece. Hoy vemos hecho realidad el proyecto que en un momento solo estaba en papeles, y después de 4 años de intenso trabajo, el pueblo de México puede subir y viajar por todos los rincones de esta nueva ruta del sureste mexicano. Es un honor haber visto y vivido estos cambios con la cuarta transformación del país, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con nudo en la garganta, la presidenta de México llega para cortar el listón inaugural de los últimos tramos del Tren Maya y al mismo tiempo inaugurar el primer año de operación de este emblemático proyecto del Tren Maya. Y es así que con el corte del listón quedan inaugurados los 1,554 kilómetros del proyecto ferroviario Tren Maya. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Arriba Carrillo Puerto. Muchas gracias, Chetumal, gracias, Quintana Roo, gracias a todas y a todos, al equipo de trabajo, gobernadores, gobernadoras. Hoy se cumple un año del primer viaje en el Tren Maya y también la apertura del tramo sur del Tren Maya, de Escárcega a Chetumal. Quiero felicitar en primer lugar a las y los trabajadores de la construcción que hicieron posible esta hazaña histórica del Tren Maya. Son mente, cuerpo y fuerza del México de la transformación. A las empresas constructoras,
a sus directivos, directivas, que pusieron sus capacidades para lograr este momento histórico. Al general secretario Ricardo Trevilla, al general Cervantes Loza, al general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, al general Lozano Águila y a todos los ingenieros militares y a toda la Secretaría de la Defensa Nacional, que es única en todo el mundo, el Ejército Mexicano. El Tren Maya honor a quien honor merece. El Tren Maya es uno de los grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su tesón, su voluntad, visión y amor lograron la hazaña a la que estamos dando continuidad con el mismo empeño y con la misma dedicación. Saludo con el cariño que dé el compañerismo, la hermandad en nuestro movimiento a las gobernadoras Mara Lezama, Laida Sansores, mujeres entrañables y de carácter que engrandecen el nombre de sus estados. Agradezco también a Joaquín Díaz Mena, Javier May, quien dirigió este proyecto durante un importante periodo, y Eduardo Ramírez, gobernadores de nuestro movimiento que engrandecen el nombre de México. El Tren Maya tiene muchos significados y muchos símbolos. El Tren Maya le habla a las y los mexicanos y al mundo entero de las grandes culturas que existían en nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles. El Tren Maya clama en su recorrido que es falsa la visión de que los conquistadores llegaron a civilizar a los pueblos que existían entonces. El recorrido del Tren Maya nos muestra que aquí, en el sureste de México, de lo que hoy llamamos México, había florecimientos humanos que conocían y desarrollaban la matemática, la astronomía, la arquitectura, la agronomía y formaciones culturales con perspectivas extraordinarias de su realidad y su imaginación. El Tren Maya nos enseña que los mayas de entonces eran civilizaciones extraordinarias y nos revela que la visión que llegó de Europa sobre la historia es falsa y no hace más que preservar una profunda discriminación. Aquí, en este territorio, había culturas extraordinarias que permanecen hasta el día de hoy. Por eso el Tren Maya también nos muestra la grandeza de los mayas de hoy, su diversidad lingüística, la calidez, la fuerza de la resistencia y la sabiduría. El Tren Maya nos simboliza la grandeza cultural de México, que viene de lejos y que va muy lejos. Este gran proyecto, entonces, une a los mayas de antes y reivindica a los mayas de ahora, tejiendo en su caminar por los 5 estados que trazan la península el orgullo que debemos sentir las y los mexicanos por nuestro pasado y nuestro presente. Por ello, el Tren Maya
levanta en su grandeza un símbolo en contra de la discriminación, el racismo y el clasismo, del antes y el de ahora. El Tren Maya significa además justicia social, porque provee bienestar y desarrollo con justicia para las comunidades y los pueblos del sureste de México. Es decir, el Tren Maya no fue en contra, como algunos quisieron inventar, sino con y para las comunidades del sureste de México. El Tren Maya también nos revela la grandeza de las y los trabajadores mexicanos de la construcción, que son de los mejores del mundo, aquí y en cualquier lugar del planeta. Aprovecho para reconocer a nuestros hermanos y hermanas migrantes que trabajan con tesón en Estados Unidos, héroes y heroínas que sostienen la economía de México y también sostienen la economía de nuestro país vecino. El Tren Maya le dice al planeta entero que solo aquí en México se puede construir un tren de más de 1,500 kilómetros con distribuidores viales, puentes, terraplenes, complicaciones técnicas en tan solo 4 años. Es decir, solo aquí en nuestro país se hace una hazaña del tamaño del glorioso Tren Maya. El Tren Maya también nos revela que hay ingenieros e ingenieras de diversas especialidades que resuelven los problemas más complejos en tiempo récord. México es el tercer país del mundo en profesionales de la ingeniería, competentes, creativos y disciplinados, que gozan su profesión y la enaltecen. El Tren Maya nos revela a las y los grandes antropólogos, arqueólogos y restauradores mexicanos, que hacen promesas y acompañan la misión de recuperar la historia e interpretarla, reconociendo los pueblos originarios de antes y de hoy. El Tren Maya también nos demuestra que la privatización de los ferrocarriles, junto con muchas otras privatizaciones del pasado neoliberal, fue uno de los más costosos errores para la nación y para el pueblo de México. El Tren Maya afianza con certeza que quedó en el pasado el periodo neoliberal y que es indispensable gobernar con la máxima de la economía moral. Se fortalece la visión de que la obra pública potencia el desarrollo con bienestar y con justicia, y que el Estado nunca debió abandonar su papel rector en la economía, que la obra pública fomenta el desarrollo y también fomenta la inversión privada. El Tren Maya nos muestra que cuando hay voluntad y entrega y él o la gobernante no se deja vencer frente a la calumnia y la mentira, las hazañas son posibles, como la que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Tren Maya nos dice que no debemos vencernos ni claudicar y que frente a la adversidad, cuando hay unión entre gobierno y pueblo, siempre se sale adelante. Recordemos que el Tren Maya sorteó toda clase de amparos que no tenían sustento y sin violar ninguno se salió adelante. El Tren Maya también, contrario a lo que los adversarios de la transformación se dedicaron a divulgar, la factibilidad de hacer una obra mitigando sus impactos ambientales. Aquí
a lo largo y ancho de la península. Como parte del proyecto del Tren Maya, se crearon 9 áreas naturales protegidas y 7 áreas de protección con más de 1.397.000 hectáreas. Es decir, el Tren Maya protege y fomenta la naturaleza y el turismo sustentable. El Tren Maya le muestra al mundo las maravillas naturales de México y su gran biodiversidad. El Tren Maya nos revela por qué las y los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, que nos han mostrado con su inteligencia, disciplina y amor por México que estamos viviendo tiempos virtuosos con Fuerzas Armadas leales, humanistas, visionarias y ejemplares, que además de cuidar la seguridad nacional y apoyar las labores de seguridad pública, apoyan a la población y contribuyen a forjar proezas de paz y prosperidad. El Tren Maya es un símbolo de la cuarta transformación de la vida pública de México. Representa un modelo económico, un nuevo pensamiento que le dice al mundo que en México hay un pueblo consciente, politizado, alegre, que sabe de su fuerza y de su historia, y que con ello no hay nadie que lo detenga. A partir del 1 de octubre estamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Eso significa conservar nuestros ideales, nuestras causas, programas de bienestar y también continuar con las obras públicas, con la visión de que por el bien de todos, que la corrupción es la mayor catástrofe que ha vivido México, el México del pasado, y que por ello no puede haber gobierno rico y debe permanecer la clara diferencia entre el poder político y el poder económico. Y lo más importante, el amor al pueblo, saber que con el pueblo todo y sin el pueblo. Con ello en mente, les comparto que vamos a consolidar el Tren Maya como el gran destino turístico del mundo y además lo vamos a hacer también un tren de carga para fortalecer el traslado de mercancías a lo largo del sureste mexicano. Además se va a conectar con el tren interoceánico. Y ahora no dejamos de construir trenes, consolidamos el Tren Maya y ahora nos vamos hacia el norte. Vamos a construir el Tren México-Nuevo Laredo. Y el México-Nogales. El Tren Maya le dice al mundo, que se oiga bien y que se oiga lejos, que las y los mexicanos venimos de lejos, pero también vamos lejos, con la esperanza en el corazón y el orgullo de la grandeza cultural que nos da identidad y que sostiene al humanismo mexicano. El Tren Maya le dice al mundo que México es una gran nación, que todos los días hace proezas, que nos dan fuerza, valor y que a México se le respeta. A las y los mexicanos se les respeta.
El Tren Maya nos ancla en que hay que confiar siempre en el pueblo y su dignidad, y le dice a propios y extraños que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga. El Tren Maya es hoy y siempre orgullo de nuestra nación, con el reconocimiento de los pueblos originarios que nos forjan nuestro ayer y nos constituyen, y son los grandes guardianes del porvenir. ¡Que viva la proeza del Tren Maya! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva la cultura maya! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! El general de división, ingeniero constructor de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, hará uso de la palabra. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Maestra Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo. Maestra Marielena Lizama Espinosa, Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Maestra Laida Elena Sansores San Román, Gobernadora del Estado de Campeche. Distinguidas y distinguidos miembros del Gabinete Legal y Ampliado e invitados especiales, público en general, muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta significativa ceremonia con motivo de la conmemoración del primer aniversario del inicio de operaciones del Tren Maya. Dentro de la gran cantidad de trabajos de construcción emprendidos, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa participando de manera sustantiva al ejecutar 553 kilómetros de vía férrea de los tramos 5 Norte, 6 y 7, incluyendo la edificación de 10 de las 34 estaciones y 3 de las 6 bases de mantenimiento para la operación del Tren Maya. Estos trabajos, así como todos aquellos concluidos y que se encuentran en proceso, se han materializado en conjunto con reconocidas empresas constructoras y armadoras y con dependencias del Gobierno de México, tales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional del Agua, los gobiernos estatales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Federal de Electricidad. Es por ello que gracias a la coordinación que se ha llevado a cabo con mencionadas entidades, hemos contribuido con importantes obras que simbolizan progreso y bienestar en esta región del país, de las cuales destacan entre las siguientes: el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, 6 complejos hoteleros aledaños a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Tulum, Calakmul y Etzna, 43 instalaciones de la Guardia Nacional, 5 complejos de oficinas para las empresas sectorizadas a esta Secretaría, la construcción del Hospital General Agustín Orán en Mérida, Yucatán, que se encuentra en proceso, la remodelación del Estadio de Béisbol Cuculcán, que continúa en progreso, los parques recreativos de La Plancha y Nuevo Uxmal, ya concluidos, y el Ecoparque La Ceiba, que recientemente inició su construcción. La remodelación del Museo Histórico de la ciudad y la construcción del proyecto Puerto al Mar en Carrillo Puerto, la remodelación del Aeropuerto Internacional de Chetumal. Asimismo, actualmente, esta Secretaría de Estado proporciona mantenimiento a 1,325 kilómetros de carreteras federales, caminos rurales y alimentadores de esta región sureste, muchos de ellos empleados para la construcción del Tren Maya. Por otro lado, el próximo año
se iniciará la construcción de las 10 terminales que componen la infraestructura del servicio de carga del Tren Maya, lo que va a permitir la conexión del corredor interoceánico y el resto de la red ferroviaria nacional con Tren Maya para impulsar el desarrollo de nuestro país. Amable auditorio, como resultado de lo antes dicho, me complace informarles que la Secretaría de la Defensa Nacional reafirma su compromiso de seguir participando con responsabilidad social, respeto al medio ambiente y salvaguarda del patrimonio histórico-cultural en proyectos de infraestructura que sean prioritarios para el desarrollo del país. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el general de brigada intendente diplomado de Estado Mayor, Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, Maestra María Elena Lezama Espinosa, Gobernadora de este bellísimo estado de Quintana Roo, distinguidas y distinguidos gobernadores de la ruta del Tren Maya, miembros del Gabinete Legal y Ampliado e invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, público en general, a todas y a todos, muy buenos días. Nos complace reunirnos en este emblemático lugar de la ciudad de Chetumal para conmemorar el primer aniversario del inicio de operaciones del Tren Maya y la apertura de los tramos 6 y 7. En este tiempo se logró transformar la cara del sureste de México gracias al esfuerzo de cientos de miles de trabajadores quienes colocaron los cimientos de esta importante obra. Este proyecto, como bien lo ha dicho Miguel Vallejo, en sus 1,554 kilómetros de vías y 34 estaciones diseñadas para crear polos de desarrollo en cada ciudad y comunidad a la que conectan, se han generado más de 600,000 empleos. A esta infraestructura ferroviaria se suman hoteles, parques, zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, sitios turísticos, pueblos mágicos, lagunas, ríos, comunidades únicas, artesanías y arte culinario tradicional y milenario que convierten el transporte ferroviario en una aventura extraordinaria. En una región donde se amalgaman tantos sitios y actividades de interés que no tiene comparación con ninguna otra región del mundo. La Secretaría de la Defensa Nacional, en un esfuerzo sin precedentes, a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca Maya Mexica, la Línea Aérea Mexicana y el Tren Maya, asume el compromiso de acercar servicios turísticos para invitar a más mexicanas y mexicanos a conocer el sureste de nuestro México. El acercamiento de estos servicios a la población mexicana nos compromete a preservar el legado cultural de las comunidades, sus zonas arqueológicas y sitios de interés turístico para armonizar su desarrollo con el cuidado de la ecología. Ha sido un año en el que la participación de las y los trabajadores del Tren Maya ha sido vital para el transporte de casi 700,000 usuarios, quienes se han adentrado en la grandeza de los paisajes de esta región. Con profundo respeto y gratitud, reconocemos a nuestra Presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su labor en el sureste mexicano, al impulsar la culminación de toda
la infraestructura ferroviaria del Tren Maya y además, haber aprobado la construcción de modernas instalaciones de carga que permitirán el transporte en poco tiempo de hasta 8,000 toneladas anuales de carga para fortalecer el desarrollo logístico y económico de esta región. Con esto se concretará el trabajo con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec para impulsar la conexión de las dos asignaciones ferroviarias del Estado mexicano. Al mismo tiempo, permitirá conectar los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos y el Puerto de Progreso para que la península crezca y supere los niveles de desarrollo del 2023, lo que sin duda potenciará la economía y el bienestar de todas y todos. Por otro lado, es importante destacar que el Servicio Postal Mexicano el día de hoy emite la estampilla conmemorativa al primer aniversario del Tren Maya. A través de esta, celebramos la sinergia entre lo antiguo y lo moderno, la grandeza de la ingeniería mexicana y el respeto por el medio ambiente. Amable auditorio, el timbre que hoy develaremos se sustenta sobre 4 pilares que representan la filosofía, la visión, la misión y el objetivo del proyecto integral Tren Maya. Primero, los beneficios del Tren Maya para las comunidades locales. Segundo, un enfoque ambiental, testimonio de nuestro respeto por la biodiversidad y los tesoros naturales. Tercero, un homenaje a la ingeniería mexicana y en particular a la ingeniería militar. Y cuarto, un canto de gratitud al esfuerzo incansable de las manos mexicanas que han trabajado en cada vía trazada. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, agradezco su confianza depositada en la Secretaría de la Defensa Nacional para la consolidación de este proyecto, ejemplo del orden y la disciplina que define la identidad de esta institución. Como lo mencionó mi general secretario de la Defensa Nacional el pasado 5 de octubre, inicio la cita. Estamos preparados para desempeñar nuestras misiones sustantivas y seguir siendo elementos estratégicos en el desarrollo de infraestructura, en los proyectos prioritarios de su gobierno y en la seguridad. Fin de la cita. Con este impulso, continuaremos edificando sobre los pilares de la innovación y la sustentabilidad. Unidos, forjaremos un futuro prometedor para nuestro México. Avancemos en la transformación del viaje de las y los mexicanos a través de las vías del Tren Maya, desde el río Suchiate y hasta el río Bravo, con determinación y esfuerzo colectivo, porque todas y todos somos Tren Maya. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, realizará la cancelación del timbre postal conmemorativo al primer aniversario del Tren Maya. La acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de Quintana Roo, el General Secretario de la Defensa Nacional, el Director General del Tren Maya y la Directora General del Servicio Postal Mexicano.